La idea de hoy es hablar sobre estenosis aórtica, a lo que ya tienen que haber visto varias veces con sus pacientes. Y antes de hablar de una valvulopatía, lo primero que hay que pensar es qué gravedad tiene esta valvulopatía que estoy viendo en mi paciente, qué es lo que lo está causando y si tiene síntomas, si eso que mi paciente siente realmente está relacionado a la valvulopatía, porque todas estas son cosas que uno tiene que valorar antes de tomar la decisión de avanzar sobre el estudio o las conductas terapéuticas sobre esto. Y si el paciente está sintomático, hay posibilidades o hay algo que me indique que puede tener algún cambio en la evolución si yo retraso intervenciones o tratamientos, si tengo alguna posibilidad de hacer algo que me modifique la conducta en pacientes asintomáticos. No tengo que olvidarme de analizar cuál es la esperanza de vida del paciente y la calidad de vida. Es decir, pacientes con muy baja esperanza de vida, uno debería abstenerse de algún tipo de terapéuticas, ¿sí? Cuando la calidad de vida esperada es muy mala también. Y preguntarme, antes de hacer todo el análisis de una válvula, ¿sí?, cuáles son los beneficios de la intervención que yo voy a hacer, ¿sí?, y si estos beneficios van a superar los riesgos, es decir, la ecuación que conocemos riesgo-beneficio de siempre, ¿sí? ¿Cuál es la opción óptima de tratamiento que le podemos ofrecer al paciente? Es decir, reemplazarlo quirúrgicamente con válvulas mecánicas, biológicas, hacer una plástica quirúrgica o hacer una intervención percutánea, con los beneficios, los pros y los contras de cada una. ¿Qué recursos locales tengo? No todos los centros tienen la misma disponibilidad, la misma experiencia y los mismos resultados. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no me puedo tomar decisiones solamente en función de estadísticas de las guías, en centros modelos que tienen muy buenos resultados. Cuando cada centro es dispar, incluso es dispar dentro de distintos procedimientos quirúrgicos en el mismo centro. En algunos tienen mejores y otros peores, ¿sí? Y lo que se agrega últimamente es que cuáles son los deseos del paciente, es decir, en las recomendaciones previas no estaba contemplado cuál es el deseo del paciente. Hay gente que la verdad que desea que no se les haga nada, que desean seguir como están. En ese caso uno tiene que aprovechar ese momento, optimizar la información hacia el paciente, pero quien decide es el paciente, porque el que va a afrontar cualquier terapéutica es el paciente. Los riesgos y complicaciones lo afronta él, no nosotros. Entonces esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y como conceptos claves, hay que recordar que cuando hablamos de una valvulopatía severa, cual sea, no es sinónimo de quirúrgico, ¿sí? O sea, todos los pacientes que tienen enfermedades valvulares lo vamos a manejar clínicamente, ¿sí? Y vamos a encontrar un momento que le vamos a llamar quirúrgico, es decir, el momento indicado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas. Son decisiones difíciles y la mayoría de las veces el momento lo decidimos a partir de los síntomas, que es algo bastante blando y que hay que tener cuidado porque hay pacientes que sobreestiman, algunos que subestiman. Entonces a veces tenemos que tratar de desenmascarar o ver si lo que realmente nos dice es cierto o si es un paciente negador, como a veces podemos encontrar algunos que quieren evitar la indicación de tratamiento de una válvula definitivo, ¿sí? No hay que apurarse en tomar decisiones en tanto el paciente no tenga síntomas, ¿sí?, que esa es la excepción. Y recordar que un ecocardiograma no es el paciente, o sea, uno lo que vamos a ver en una ecografía es solamente un dato, ¿sí? Yo puedo encontrar 1000 datos en la ecografía, pero la decisión se basa en un análisis de múltiples variables que no son solo los valores y números de la ecografía. De hecho, que es algo tan dinámico que vamos a ver algunas situaciones que hacen que parezca que está peor de lo que está y en realidad es solamente que hay que ampliar un poquito el análisis, ¿sí? Como le dije recién, hay que acordarse beneficencia versus no maleficencia. Lo que tiene que primar es no hacer daño y en segundo lugar tratar de ayudar a la persona, ¿sí? Este es un ejemplo de una ecografía, ya deben haber visto varias, ¿sí?, donde vemos una válvula aórtica, esta central, de características ecográficas normales, este es un eje corto de la base, la válvula se ve tricúspide, bordes normales, se abre y se cierra normal, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo de válvula aórtica, para ir diferenciando. Esta otra tiene ya esta asimétrica, bordes engrosados, parece no abrirse correctamente. Cuando le miramos en un eje corto, es una válvula que tiene un aspecto bicuspidizado, acá parece haber un RAF intermedio, ¿sí?, una válvula bien gruesa, se abre poco. Este es otro ejemplo de una válvula que realmente casi no se abre, también es excéntrica, digamos, las comisuras se unen al borde anterior, también está engrosada. Fíjense también la diferencia en las paredes del ventrículo izquierdo, están más engrosadas, aún así la función sistólica parece normal, y acá le damos un eje corto, prácticamente se abre muy poco, y está principalmente engrosada en los bordes libres, pero sin fusión de las comisuras. Este otro claramente es mucho más severo, se ve, sin embargo, las dos válvulas como se mueven, pero está mucho más hipertrofiado, la cavidad ventricular está reducida. Este es el típico ejemplo de los pacientes añosos,
donde no solamente tienen valvulopatía aórtica, sino que además se agregan hipertensión arterial, a veces amiloidosis y demás. Entonces no suele pensar que es todo debido a la válvula, pero bueno, cuando le vemos en el eje corto, la válvula prácticamente ni se abre, así que no queda mucha duda que al menos es moderado a severo la estenosis de ese paciente, ¿sí? Pero bueno, sabemos que es una de las valvulopatías más frecuentes. Muchísimos estudios han tratado de definir cómo es la prevalencia. La mayoría encuentran que alrededor de los 75 años hay una prevalencia de 5% de estenosis aórtica moderada y del 3% de estenosis aórtica severa, y que es la edad de presentación donde uno las encuentra, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con la enfermedad degenerativa, ¿sí? Pero bueno, hay una prevalencia que se encuentra desde acá, alrededor de los 40, 35, 40 años, que tiene que ver con la estenosis aórtica por válvula bicúspide, ¿sí? Así que no hay que olvidarse de eso. Hay datos que podemos encontrar como las calcificaciones, cuando vemos la válvula, como los ejemplos de recién, y que a veces, cuando uno los ve, dice, bueno, tiene calcificación de la válvula aórtica y no me aporta mucho más datos, un paciente de control de riesgo cardiovascular y demás, pero esto que vemos mucho no son inocuos las calcificaciones de la válvula, porque son los primeros pasos de la enfermedad de la estenosis aórtica degenerativa y tienen una duplicación sobre la mortalidad de estos pacientes. O sea que si yo lo veo, es un paciente que tiene otro riesgo cardiovascular, ¿sí? 15% de los pacientes van a tener una progresión de esta estenosis aórtica en 2 a 7 años, o sea que es esperable que lo que hoy vemos como moderado en un corto o mediano plazo ya esté severo y nos vamos a encontrar con un problema, ¿sí? Y 2,5% de los adultos mayores van a tener estenosis aórtica, ¿sí? Porque es una enfermedad habitualmente relacionada con la edad, ¿sí? La de tipo degenerativo. Esto es para hacerle acordar que, si bien hablamos de la válvula está en proximidad con la aorta, y muchas de las veces las enfermedades de la válvula aórtica están relacionadas con patología aórtica en sí, tanto del arco aórtico como la aorta descendente, más allá de que pueda o no haber otras cosas, y recordar que lo mismo que enferma la pared vascular es lo mismo que está enfermando a la válvula aórtica, ¿sí? No es solamente un aumento de gradiente y demás. Para definir cuáles son las características normales de la válvula, es cuando hablamos de un área de la válvula, medida por cualquiera de los métodos, entre 3 y 4 centímetros, que tiene un gradiente muy bajo a través de la válvula, lo cual asegura que el flujo sea lo menos turbulento y que genere menos lesión en la válvula, ¿sí? A medida que se achica el área valvular, el gradiente a través de la válvula va aumentando, lo que genera más lesión sobre la válvula y lo hace empeorar. Cuando ya el área baja por debajo de 1,5, ya los gradientes empiezan a crecer ya no en forma lineal, sino en forma exponencial, y es donde se acelera la progresión de la valvulopatía. Es decir, 1,5 estamos hablando de una válvula que está entre leve moderada, más bien cerca de moderada. Entonces ahí es por eso que en ese punto es donde nos ponemos a seguir más de cerca al paciente. Se estima que la progresión de la estenosis aórtica es de 0,1 centímetro cuadrado por año en la reducción, pero esto va a variar según paciente, ¿sí? Conocido los renales crónicos o en diálisis, donde la progresión puede llegar hasta 0,3, 0,5 centímetros por año, lo cual le hace rápidamente progresivo. Y hay que acordarse que lo que vamos a ver nosotros es un modelo de sobrecarga de presión. Entonces todos los datos que vamos a encontrar son sobrecarga de presión a nivel cardíaco, más allá del soplo y las demás cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Y bueno, en realidad es bastante fácil, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes o van a venir a vernos porque le encontraron un soplo en el examen físico, habitualmente ya con un ecocardiograma hecho, donde muchas veces le encontraron ya estenosis aórtica por otro motivo o porque ya tiene diagnóstico antes de que tenga algún síntoma y se encuentra en el seguimiento, aunque podamos tener dos opciones de diagnóstico de un paciente que son las menos ideales, que son el paciente que aparece a la consulta porque ya tiene síntomas, ¿sí? Síncope, disnea, angina, encontramos un soplo y diagnosticamos la estenosis aórtica ya en un estadio severo, es decir, se pasaron todas las instancias de control. Y la peor de todas, encontramos un paciente ya con insuficiencia cardíaca descompensada, que de vez en cuando ocurre, que se le diagnostica en la internación y estuvo toda su vida progresando la enfermedad sin control ni tratamiento, ¿sí? Clásicamente, los síntomas del paciente son 3, angina, síncope y disnea, son todos relacionados al esfuerzo, aunque el síncope puede aparecer no relacionados al esfuerzo algunas veces, pero 99% con esfuerzo. Este gráfico es bastante conocido por todos, es la evolución natural de la enfermedad. Sabemos que los pacientes tienen una sobrevida más o menos similar al resto de la población, pero en el momento de la aparición de los síntomas, de estos 3, que son una de las patologías mejor conocidas en la cardiología, hay una caída abrupta de la sobrevida que se puede limitar entre 3 y 5 años, según el síntoma, sea angina, sea síncope o insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso es que esto es lo que marca
básicamente el cambio en la conducta en la valvulopatía. En ese momento, cuando lo escribió Branco. Hoy por hoy tenemos una serie de herramientas distintas que nos permiten tomar decisiones un poco anticipadas. ¿Sí? En la historia natural, como dijimos recién, si está sintomático va a tener un curso benigno. La mortalidad de la población general versus los pacientes con estenosis aórtica no varía mucho a 5 años, con una diferencia de 1 o 2% anual. ¿Sí? Los que tienen estenosis aórtica un poquito menos. Pero bueno, hay predictores de mal pronóstico que lo vamos a ver a lo largo de la evaluación de la estenosis aórtica, que nos hace pensar que esto quizás no sea tan así cuando uno analiza a un poco más de tiempo, que también lo tiene que tener en cuenta cuando uno calcula esto que llamamos esperanza de vida. Es decir, si yo intervengo con mi paciente y los beneficios se ven a 10 años, pero el paciente no va a vivir más de 10 años porque tiene otras patologías, ¿para qué someterlo a algún procedimiento con un riesgo asociado? ¿Sí? La progresión suele ser lineal, es decir, a lo largo del tiempo está establecido, como dijimos, 2 a 7 años, pero pacientes algunos evolucionan un poco más rápido, ¿sí? Como aquellos que tienen aorta bicúspide, aquellos que al momento del diagnóstico ya se encuentran severos y a edades tempranas, y todos aquellos que tienen factores de riesgo de aterosclerosis, que son el modelo por el cual se enferma la válvula, según la edad, el hábito tabáquico, hipertensión, diabetes, dislipemia, ¿sí? Que progresan aumentan la velocidad de progresión y la mortalidad. Bueno, y los pacientes renales crónicos que conocemos que tienen peor pronóstico y más rápida evolución. Las etiologías de las válvulas ya las van a haber visto varias veces, pero bueno, válvula normal, una válvula bicuspidizada, una válvula reumática donde lo que se fusiona es más a nivel comisural y dejando el centro libre, y esta es una válvula senil o degenerativa donde se la ve engrosada, en este caso sin depósito de calcio, pero que la podemos ver luego con esta forma, cuando se forman bicuspidizadas, es decir, son tricúspides, pero a veces se fusionan dos válvulas y nos da este aspecto, con este gráfico que está unido. ¿Sí? Y los factores de riesgo que hablamos recién para que se desarrolle son los mismos, es decir, son los factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, o sea, no cambia mucho y es un proceso inflamatorio, es decir, la válvula se inflama y va cicatrizando. Pero ¿de qué manera? Hay una diferencia, ¿sí? Acá no hay un accidente de placa, como conocemos en la enfermedad coronaria. Lo que ocurre acá, ¿sí? Es que se deposita calcio en forma continua y progresiva y se activan los osteoblastos, y eso es lo que va generando el depósito de calcio dentro de la válvula, ¿sí? Esto no genera una placa inestable, y esto se debe más que nada a una teoría que se basa en este estrés hemodinámico de cizallamiento, es decir, la fuerza sobre la válvula, ¿sí? A medida que aumenta el gradiente, y que eso es lo que va haciendo que se gatille la inflamación, la calcificación y la restricción de la movilidad valvular, ¿sí? En algunos sujetos que están genéticamente predispuestos, si no todos tendríamos estenosis aórtica. De modo que parece medio raro esto, medio complejo, son los tres mecanismos, ¿sí? La infiltración de lípidos, que está relacionado principalmente a los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? El LDL y el lipoproteína A, que van a las células valvulares y van a activar la cascada inflamatoria con la incorporación de monocitos, mastocitos, macrófagos, van a ingresar al tejido valvular, van a activar mecanismos de fibrosis y colágeno y van a producir unos depósitos de microvesículas que se van a mineralizar y van a activar esto, que son los osteoblastos o células osteoprogenitoras, que van a terminar dando esto, el depósito de calcio hidroxiapatita con una capa lipídica y la inflamación local con fibrosis. Y eso es lo que termina en este lugar, generando la respuesta fibrocálcica sobre la válvula, haciéndola que se restringe el movimiento y produciendo la estenosis. Pero bueno, algunos pacientes tienen, por el envejecimiento, alteración de la matriz extracelular, que al margen de este mecanismo lo va haciendo que tengan o más predisposición al depósito de calcio, ¿sí? Y algunos cambios a niveles hormonales, como el efecto resistina, que es una hormona proinflamatoria, que lo que hace en realidad es un efecto procalcificante, es decir, aumenta la calcificación de la válvula. Teorías, digamos, ¿sí? O las alteraciones de las adipoquinas y la alteración del metabolismo mineral. Otros tienen un sustento genético, son aquellos que tienen la alteración del NOTCH1, como por ejemplo los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, que a veces se puede hacer testeo genético para saber en el grupo de familias quiénes tienen riesgo, que sería la causante de esto, ya que es un regulador de la transcripción de osteoblastos. ¿Qué hace? Al tener alterado el NOTCH1 regulador, se activan más rápidamente los osteoblastos y eso genera la progresión de la enfermedad. Y los renales crónicos, que más que nada se debe a un hiperparatiroidismo secundario, a la uremia y episodios de infecciones subclínicas, lo que va produciendo rápidamente progresión, es decir, el estado inflamatorio las va acelerando, ¿sí? Produciendo disminución de esto que se llama fetubina A, que es el inhibidor del circulante de la calcificación, o sea, es decir, a lo que promueva que se calcifique la válvula,
y da dos patrones. Se clasifica la íntima y la media, lo que va disminuyendo la compliance y lo que va produciendo la obstrucción de la válvula. Estamos en medio complejo, lo más importante es que es una enfermedad con factores de riesgo cardiovasculares. Esa es la idea, ¿sí? Pero eso a nivel histológico, ¿sí? A nivel fisiopatológico produce dos cosas. Dijimos que el modelo de la enfermedad era un patrón de sobrecarga, ¿sí? Sobrecarga de presión. Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir la estenosis aórtica? Sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, y con todos los cambios que se va llevando a lo largo de los años. Es decir, estos cambios no son agudos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es aumento de la tensión parietal, y ahí empieza toda la cadena. Esto produce hipertrofia de los miocardiocitos, con isquemia, ¿sí? Subendocárdica, produce necrosis celular, lo que puede ser evidenciado por elevación de troponinas, ¿sí? Que puede ser de utilidad en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa, ¿sí? Esto lleva a la fibrosis miocárdica y consecuentemente tenemos la pérdida de función de miocardio, que empieza con disfunción diastólica y secundariamente la disfunción sistólica. O sea que lo que nosotros vamos a ver en realidad es esto. Lo que tenemos que buscar es esto en los estudios que le vamos a solicitar al paciente. Nico, ¿puedo pararte ahí un segundo? ¿Qué relación tiene ese modelo, digamos, con la sintomatología? Digamos, ¿ese es el modelo que explica los tres síntomas clásicos y por qué mecanismos, digamos? En realidad empieza todo acá con el aumento de la presión parietal, digamos, eso es lo que genera la disfunción cardíaca, particularmente diastólica, y ahí es donde podemos empezar a tener los síntomas. Cuando empieza a aumentar el estrés y ya tenés un grado de fibrosis sobre la pared, como por ejemplo la estenosis aórtica severa, empiezan a aparecer disnea, síncope y angina, aunque bueno, la mayoría de las veces son casi todos relacionados al esfuerzo, aunque algunos son como el síncope o la muerte súbita, que no 100% está relacionado al esfuerzo, ¿sí? Porque algunos pacientes tienen síncope o muerte súbita con estenosis aórtica sin siquiera haber hecho un esfuerzo moderado, pero está relacionado al aumento de la presión parietal. Esto sería principalmente. Después hay que acordarse que como enfermedad aterosclerótica también se asocia a enfermedad coronaria. Y cuando hablamos de otro tipo de patología, porque esto es más de gente joven, la valvulopatía bicúspide, ¿sí? Diferentes tipos, ¿sí? Cada una de las formas, con un pseudo RAFE, sin RAFE, según qué válvulas se han fusionado, coronarianas, no coronariana y coronariana, bueno, distintos tipos de fusiones valvulares, ¿sí? Pero lo más importante es saber que es algo que se ve en la población general, 1 o 2%, es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes, ¿sí? Tiene asociación familiar y hablamos de este gen NOTCH1, que es el que nos va a dar la posibilidad de alteración. La mayoría de los pacientes van a progresar a una estenosis aórtica severa y que va a requerir cirugía, tanto así que los reemplazos valvulares antes de los 50 años todos son bicúspides o unicúspides. Prácticamente no tenemos pacientes de menos de 50 años que sea por enfermedad degenerativa. Puede haber excepciones, ¿no es cierto? Pacientes renales muy jóvenes o trasplantados, digamos. Entre los 50 y 70 años, la mitad o un poco más corresponden los casos de reemplazo de válvula aórtica bicúspide, y después de los 70 años ya la mayor parte se debe a enfermedad degenerativa de la válvula, ¿sí? Hay algunos fenotipos de mayor riesgo, que es la fusión o el que tiene RAFE antero-posterior, ¿sí? O el que tiene mayor asimetría de las válvulas, como se ve acá, que son los que van a degenerar más rápidamente, ¿sí? Por esto fuerza de cisosamiento y el aumento de gradiente rápido, ¿sí? Y no olvidar que los pacientes con válvula aórtica bicúspide siempre hay que buscarle patología aórtica. En este caso siempre. Más del 50% están relacionados a alguna otra alteración en el árbol aórtico, ¿sí? Y la parte que quizás es la más interesante de la clase es cómo diagnosticamos estenosis aórtica, ¿sí? Antes utilizábamos parámetros hemodinámicos. Esto era colocar un catéter del ventrículo izquierdo, otro a nivel aorta, medir la presión del ventrículo izquierdo, medir la presión aórtica y hacer esto que se llama gradiente pico-pico, es decir, el pico dentro del ventrículo y el pico sobre la presión aórtica. Esto tiene algunas dificultades técnicas, ya que el pico ventricular no está al mismo tiempo que el pico de la presión sobre la aorta, entonces fisiológicamente no son exactamente correspondientes. Entonces se utiliza sobre las curvas este gradiente de presión media, que es como lo hacíamos antes. Hoy ya este método, digamos, utilizar esto para diagnóstico de estenosis aórtica severa no sería lo más adecuado, ya que tenemos un centenar de métodos no invasivos, ¿sí? Esto es lo que capaz que algunos que hacen eco ya lo han visto, ¿sí? Que es el diagnóstico cardiográfico de la estenosis aórtica severa por medio de la ecuación de continuidad, donde yo, pudiendo saber
el diámetro del tracto de salida sobre la velocidad en el tracto de salida, que es esto que mido acá, ¿sí? Contra la velocidad en el tracto de salida, haciendo el integral tiempo-velocidad, ya es una cuestión de la ecografía, sobre dividido la velocidad, ¿sí? A través de la transvalvular, digamos, la velocidad aórtica, que es esta otra, yo puedo conocer el área de la válvula aórtica, ¿sí? Como es ecografía, está lleno de variaciones, lleno de errores y lleno de interdependencias dentro del mismo estudio e interobservador, es decir, uno mismo puede encontrar diferencias en varias veces que realice las mediciones. Por eso es que hay que siempre recordar que el paciente no es una ecografía, porque esto está lleno de sujeto a errores, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a clasificar desde el punto de vista hemodinámico en la ecografía? Acá salen 4 grupos, pero bueno, actualmente se pueden dividir en 3, en leves, moderadas y severas, ¿sí? Las leves son las que tienen un área valvular de más de 1,5, con un gradiente medio menor a 13, las moderadas con un área de 1,5 a 1, con un gradiente medio de 13 a 25, y las severas, que es una combinación de estos dos, son las que tienen un área menor a 1, con un gradiente medio mayor a 40, ¿sí? Y donde se puede utilizar esto que se llama coeficiente adimensional, menor de 0,25 como dato subrogado para tratar de subsanar los errores en la medición. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo que vamos a ir viendo nosotros en la ecografía es como una válvula normal, cada vez al final de la sístole disminuye la apertura, ¿sí? Que es lo que a veces informan como apertura limitada, es decir, visualmente yo le veo que se achica. ¿Estamos? Pero el problema surge que los pacientes con estenosis aórtica severa no siempre vienen como dice el libro, ¿sí? No siempre vienen con fracción de eyección normal y con todo el eco normal y se combinan las cosas. Puedo hacer un paréntesis ahí. Hay una de esos ítems al que le confías más y decir, bueno, es como mi as debajo de la manga, si tengo duda, decir, bueno, hay uno de ellos que es el más reproducible. Lo que uno busca primero son los gradientes. El gradiente medio es el que vas a mirar inicialmente cuando vas a evaluar la válvula aórtica, ¿sí? Y después puedes utilizar el cociente dimensional, que son relaciones entre el tracto de salida y la velocidad, es decir, algo que no está dependiendo de la medición esta que es del diámetro del tracto de salida, y que el error mayor principalmente se produce acá, ¿sí? Y el segundo lugar donde suele haber errores es en la medición no tanto del tracto sino de la velocidad aórtica transvalvular. Entonces por eso es que si el primer error está acá, lo que primero le confío son a los valores que no dependen de eso. ¿Vamos? Por eso ahí cuando veamos el análisis empieza a través de los gradientes para diagnosticar. Así que el problema es que la estenosis aórtica severa no siempre viene igual que en los libros y tenemos situaciones asociadas. Pacientes que pueden venir con fracción de eyección normal, más de 50 o menos de 50, y a veces complica un poco las decisiones de saber qué es lo que estoy viendo en mi paciente, o que tengan un gradiente alto-bajo, es decir, que tengan un área valvular menor a 1, que me haría pensar que está severo, pero cuando miro los gradientes transvalvulares, bueno, si me da más de 40 de gradientes, yo sé que es severo con bastante margen de seguridad, pero si me da menos de 40 ya empieza una disquisición diagnóstica de por qué tiene gradiente bajo, ¿sí? Transvalvular. Y para complicarla más, podemos ver el flujo a través de la válvula aórtica, que es el stroke volume o el volumen sistólico, para definir estados de flujo y definir si el flujo está normal o reducido, lo cual todavía empeora más el análisis y podemos encontrarnos con pacientes que tienen un volumen sistólico indexado de más de 35 mililitros por metro cuadrado, que es el flujo normal, o menos de 35 mililitros por metro cuadrado, que es el flujo disminuido. Y ahí viene todo el análisis que vamos a hacer para saber qué le pasa. Quedó medio chico. Así que era más grande. Bueno, se los cuento. Lo primero que vamos a hacer, como dice acá, que no lo van a poder ver porque quedó chico, es valorar los gradientes, ¿sí? La velocidad pico y el gradiente. Si el paciente tiene, hablando del diagnóstico, ¿no? Si el paciente tiene una velocidad más de 4 y un gradiente medio más de 40, yo puedo decir que inicialmente estoy ante un paciente con una estenosis aórtica severa. ¿Quieres que lo agrande? ¿Lo agrande y lo mueva? Bueno, podemos decir que tiene estenosis aórtica severa, pero ¿qué pasa? El paciente puede estar en un estado hiperdinámico, hipertiroidismo, una fístula B, puede estar anémico, puede estar con fiebre, puede estar con sepsis, ¿sí? Puede tener un shunt intracardíaco, puede tener varias opciones, una fístula B, algo que me aumente el gasto cardíaco. Si me aumenta el gasto cardíaco, los gradientes que yo veo pueden estar elevados por culpa del aumento del gasto cardíaco, no porque la estenosis sea severa. Entonces cuando uno ve eso y el paciente la verdad que
no le parece que sea tan grave lo que tiene, no tiene síntomas, se tiene que plantear si realmente es así. Buscar causas secundarias y corregirlas, ¿sí? Que es esto. Si es reversible, vamos a volver a evaluar la válvula con un flujo normal, es decir, corrijo la anemia, le bajo la fiebre, trato la sepsis. Por eso es que cuando empezamos dijimos, no es una urgencia, hacer todo ya. Pero si no es reversible, básicamente no me queda otra opción que decir que el paciente tiene estenosis aórtica grave o severa, ¿sí? Pero, cuando el paciente tiene un gradiente medio de menos de 40 y una velocidad menos de 4, ahí empieza el análisis del área el área valvular aórtica, ¿sí? Y lo divido en dos grandes grupos. Si tiene un área de más de 1 o menos de 1. Si tiene un área de más de 1, bueno, tengo dos criterios para decir que mi paciente tiene estenosis aórtica moderada. Área más de 1, gradiente de menos de 40, velocidad menos de 4, es moderada, me tengo que quedar ahí. Pero si tiene menos de 1, lo primero que hay que hacer es tratar de ver si hay algún error de medición o algo que pueda subestimar los gradientes o sobreestimar. ¿Estamos? Acá ya hablamos de la medición, ¿sí? Es volver a mirar el eco, volver a replantearse qué estamos haciendo. Esto en realidad lo hace el ecografista en el laboratorio de ecocardiografía, pero cuando uno recibe el informe también tiene que analizarlo, no es solo leer las conclusiones, ¿sí? Para algo tenemos todos los números ahí para que nosotros podamos hacer el análisis, ¿sí? ¿Estamos? Cuando vemos esto, bueno, nos encontramos con un paciente que tiene un área de menos de 1, pero tiene una velocidad de menos de 4, o sea, sería severa por área valvular, pero moderada por gradientes y velocidades. Entonces, tengo que, en esa situación que tengo estenosis aórtica severa de bajo gradiente, que tiene menos de 40, determinar el estado del flujo. Y ahí tengo dos opciones: flujo bajo o flujo normal. Si el paciente tiene un flujo normal, es decir, esto que se llama el volumen sistólico indexado más de 35, es probable que tenga un error en la medición. El paso número 1 es volver a hacer todo de nuevo, reevaluar, con nuevo otro operador y volver a medir porque algo debo estar haciendo mal, ¿sí? Entonces, lo más probable es que si tengo buen flujo, sea estenosis aórtica moderada y no severa. Pero si tengo un flujo bajo, tengo que pensar en la fracción de eyección, porque ahí sí puede haber variaciones, ¿sí? Si tengo, como les dije, una estenosis aórtica severa por área valvular con bajo gradiente y bajo flujo, que es esta situación, lo divido en dos grupos, porque este es el caso más complicado y es para el que en realidad nos van a llamar a nosotros, porque estenosis aórtica severa con todo a favor, digamos, nos van a llamar para tomar decisión, pero es fácil. Este es el problema. Lo tengo con mala función sistólica y tengo que hacer una prueba de ecoestrés con dobutamina, ¿sí? A baja dosis, ¿sí? Pasarlo, si querés, porque en la que sigue, a ver, el protocolo de estrés, ¿sí? Hacemos una prueba de estrés con dobutamina a bajas dosis, se empieza en 2,5 a 5 gamas, lo vamos aumentando hasta llegar a 20 gamas y vamos a buscar tres respuestas acá, ¿sí? Lo primero es que vamos a detener la infusión si el paciente tiene síntomas como angina, disnea, insuficiencia cardíaca, si presenta hipotensión durante la prueba, que son los que estamos buscando, es decir, que aparezca un síntoma, ¿sí? O vamos a buscar los resultados, ¿sí? Y acá podemos tener opciones distintas, ¿sí? Una es que, la primera es que cuando aumentan los gradientes, esto de acá arriba, ¿sí? Perdón, esto de acá abajo, que hacemos el eco en reposo y nos da un área valvular de 0,8, pero con un gradiente medio de 12, con fracción de eyección baja y stroke volume de 34. Bueno, le hago el eco a estrés, el stroke volume aumenta, ¿sí? El gradiente medio no aumenta, pero el área valvular sí, ¿sí? Entonces y la fracción de eyección aumenta levemente. Entonces lo que estoy viendo acá se llama pseudo-severa, es decir, el área valvular aumentó y los gradientes medios no llegaron a 30, 40, que es lo que uno busca. Entonces, esto de estenosis aórtica pseudo-severa en realidad es una cuestión de medición, no es que el paciente esté severo realmente, hay que darle tratamiento para insuficiencia cardíaca, que es lo que tiene. Distinto es el caso en aquel paciente que tiene stroke volume, en este caso normal 53, una fracción de eyección de 40, un gradiente medio de 29 y un área de 0,77, es decir, no encaja en ninguno de los parámetros para decir severa o moderada, digamos, porque no tiene un mismatch entre los datos. Entonces le hacemos una prueba de ecoestrés con dobutamina, vemos que el stroke volume aumenta, ¿sí? Que lo que buscamos que aumente un 20%, ¿sí? El gradiente pico sube de 29 a 52 y el área se mantiene baja, es decir, acá aumentó el gradiente medio, perdón, pero el área permanece menor a 1, entonces esto es verdaderamente severa. Y este paciente que aumentó el stroke volume
¿sí? Es un paciente que se va a beneficiar claramente de una intervención para reparar la válvula, ya sea recambio, TAVI, que ya lo vamos a hablar con el doctor Ferrer. ¿Vamos? ¿Sí? Y me queda el peor de los escenarios, ¿sí? Que es el paciente que tiene gradiente bajo, estenosis por área severa, ¿sí? Bajo flujo, pero fracción de eyección normal. Y esa es la que más nos complica todo. Acá no está bien claro qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos bien decididos con solo estos datos que una intervención pueda ser útil, pero en realidad lo que se aconseja es buscar otros criterios adicionales que soporten la posibilidad de hacer un reemplazo valvular, ya que el paciente podría tener síntomas o podría tener algo por la válvula. Entonces, lo que hacemos son evaluar criterios clínicos, criterios imagenológicos y datos cuantitativos. Lo que hacemos es buscar si tiene síntomas, o si tiene más de 70 años, me habla a favor de que quizás lo que yo estoy viendo es una estenosis aórtica severa, que el área valvular que yo calculé es realmente menor a 1, y eso es lo que tiene el paciente. Puedo medir el grado de hipertrofia, o puedo medir esto, que bueno, son técnicas relativamente nuevas, que es la deformación a la estrella longitudinal global, y cuando tiene reducciones moderadas ya podemos decir que probablemente sea severa, porque por eso estaría alterado la estrella, si no le encuentro otra causa, es decir, si no tiene cardiopatía isquémica, si no tiene enfermedad por depósito. ¿Sí? Lo otro es poder medir un gradiente medio entre 30 y 40. Esto me hace sospechar que probablemente sea severa más que moderada. ¿Sí? O poder medir un área valvular de menos de 0,8. Otra opción es realmente contrastar y volver a medir un flujo, ¿sí? De menor a 35 mililitros por minuto, pero por otra técnica que no sea el eco-doppler común. O sea, podemos usar eco 3D, puedo usar resonancia, puedo hacer TAC multicorte o puedo hacer el método invasivo, pero con otro método. Esto es un poco más complejo. Y si no, lo que a veces resulta más fácil, menos invasivo, es la determinación del score cálcico sobre la válvula, ¿no? Coronario. Y si tiene un valor más de 3.000 en hombres o más de 1.600 mujeres, uno puede decir que probablemente la estenosis aórtica grave es muy probable. Entonces realmente es un paciente con estenosis aórtica severa. ¿Vamos? Es ultra complicado. ¿Sí? Es un lío de palabras. Pero bueno, lo importante es que acordarse que cuando lo veo severo, claramente severo, tengo que descartar esto, porque es común. Cuando ese paciente es muy anémicos, con el... Sí. Momento. El grupo que tiene bajo flujo, bajo gradiente, que no aumenta la fracción de eyección o la contractilidad con el ecoestrés con dobutamina. También podés utilizar esto. También puedes utilizar estos scores. Son pacientes que todavía hay menos evidencia de que lo que puedas hacer le va a dar un beneficio, pero si tienen todos estos otros factores a favor de que tiene estenosis aórtica severa, se podrían beneficiar. Pero todavía no está. Uno puede utilizar más cosas ahí en ese caso. Buscar lo que vamos a ver ahí en métodos cuantitativos. El score cálcico 1, después la troponina ultrasensible, podemos utilizar la resonancia magnética y encontrar otros datos que me van a ayudar a tomar la decisión. Pero ese es el grupo más inexacto de todos, por eso ni lo nombre, porque es más complicado. ¿Sí? Y ya le hice diagnóstico y tengo que ver a quién voy a tratar. ¿Sí? La primera pregunta es si tiene síntomas o no. Y bueno, esto es fácil. Si tiene síntomas, nosotros sabemos que los pacientes con estenosis aórtica severa que están sintomáticos, la mortalidad es mucho mayor comparado con aquellos sintomáticos, y que la intervención, es decir, aquellos que yo les reemplazo la válvula aórtica, modifica la mortalidad, es decir, aquellos que no les hice nada tienen una mortalidad mucho mayor que aquellos a los que les reemplacé la válvula, a pesar de que inicialmente estaban las complicaciones relacionadas a la cirugía. O sea que por eso es que yo decido tratar a un paciente con síntomas. El primer criterio es que tiene síntomas. Si tiene síntomas, debo tratarlo, ¿sí? Y de ahí surge esto de preguntar y tratar de desenmascarar a aquellos pacientes que subestiman o sobreestiman. ¿Sí? Entonces, si tiene síntomas, voy a intentar tratarlo. Me tengo que preguntar si tiene comorbilidades o algo que diga que quizás no sería beneficioso darle un tratamiento de recambio valvular. ¿Sí? Y en ese caso, darle tratamiento médico, es decir, pacientes con cáncer, por ejemplo, un cáncer activo con esperanza de vida muy baja, menor de 1 año, uno puede evitar el tratamiento de la válvula, ya que va a estar condicionado probablemente por su enfermedad de base y no solo por la valvulopatía aórtica, ¿no? Pero si no tiene ninguna de estas condiciones y el paciente es de bajo riesgo quirúrgico y no tiene ninguna característica que favorezca hacerle un procedimiento percutáneo, es decir, la TAVI, uno debería considerar el reemplazo quirúrgico de la válvula, es decir, esa es la primera indicación en este caso. Ya si encuentro un paciente de muy alto riesgo o que tiene algunos factores que favorezcan para hacer
un implante percutáneo porque hacen de más riesgo todavía la cirugía, por ejemplo aorta en porcelana, uno debería considerar la TAVI, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Aquellos que no tienen síntomas, empieza la duda. Si tiene disfunción sistólica, yo debería pensar en recambiar la válvula, en tanto que no haya otra causa de disfunción sistólica, ¿no? Reversible. Ahora, sigue siendo fácil, no tiene síntomas, mala función, o sea que si tiene síntomas, trato de reemplazarle, hacerle recambio valvular. Si no tiene síntomas pero tiene mala función, hacemos reemplazo quirúrgico de la válvula en tanto los riesgos lo permitan. Pero si no tiene síntomas, viene la pregunta, ¿qué hacer? Y bueno, ¿por qué reemplazaremos una válvula aórtica en un paciente que tiene estenosis aórtica severa pero asintomática? ¿Sí? ¿Vamos? Lo primero es que sabemos que cuando tiene estenosis aórtica severa, pacientes que han sido seguidos a lo largo de 5 años en forma conservativa han tenido una mortalidad más alta respecto a aquellos a los que no le hemos hecho un manejo conservativo, le hemos hecho reemplazo valvular, ¿sí? Aórtico. Incluso la tasa de hospitalizaciones ha sido diferentemente significativa, ha sido estadísticamente significativo para pacientes que tienen estenosis aórtica asintomática, es decir, de 5 años se mueren más, se internan más. Pero entonces, ¿a quién voy a reemplazar la válvula? Porque dijimos que seguía por síntomas inicialmente y después por factores adicionales. Más o menos lo que se hace todos los días en la consulta, es decir, si el paciente no tiene síntomas, está severo y tiene buena fracción de eyección, yo me pregunto si está activo físicamente. Si está activo, el método más simple es una prueba de esfuerzo. Lo hago que haga una ergometría, si aparecen síntomas en la prueba de esfuerzo, yo lo desenmascaro. Se van a encontrar muchos pacientes que se desenmascaran con eso, o incluso pueden aparecer arritmias ventriculares o puede aparecer caída de la presión arterial. Entonces yo busco eso para tratar de hacerlo más evidente el compromiso de la válvula y que realmente tiene síntomas. Pero me puede pasar que o no pueda hacer actividad física o no tenga ninguno de estos síntomas. Y aún así no debería decir, bueno, no tiene síntomas en la prueba de esfuerzo y tiene estenosis aórtica severa, pero está sintomático, tiene buena fracción de eyección. Digamos, el gesto tiene que ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, debe considerarse. Y esto, cuando dice considerarse, se refiere a que no es para todos, ¿sí? Porque esto tiene que ver acá los riesgos de mortalidad y complicaciones que tenemos en nuestro centro, el riesgo propio del paciente, las complicaciones que conocemos que nos pasan en nuestro hospital, la experiencia local, los resultados que tenemos, qué válvula le van a poner, a decir un sinfín de cosas, porque puede ser que yo lo considere, lo mande a operar, pero el resultado sea subóptimo y quede con las complicaciones de la cirugía y una válvula que quizás no fue la idea. ¿Vamos? Entonces, esto hay que considerarlo, ¿sí? En pacientes que tienen severa, como una fracción de eyección, y prueba de esfuerzo que está normal, ¿sí? Es la estenosis aórtica muy severa cuando tiene una velocidad más de 5,5, una progresión de la velocidad de la válvula de más de 0,3 metros por segundo al año, ¿sí? El BNP que esté elevado, pero hay que hacer 2 mediciones, que esté sostenidamente elevado, nos ayuda a tomar la decisión. Son todos factores adicionales. Hipertensión pulmonar grave, más de 60 con reposo y que no tiene otra causa. Que yo asumo que eso es por aumento de la presión del VI que se traslada, o sería hipertensión pulmonar grupo 2. O un aumento de gradiente medio de más de 20 en el ejercicio con una función del VI normal, ¿sí? Esos pacientes yo los puedo considerar para hacer tratamiento. Pero ahora no solo se limita al eco, es decir, más allá del eco, el ecoestrés con dobuta y ergometría, hay más, como vimos hace un rato. Hablemos de la resonancia. La resonancia se puede utilizar, es un método caro, digamos, empezamos a encarecer los costos en salud, pero puede darnos datos cuando no tenemos bien seguro o bien en claro qué hacer. Entonces juntamos todos estos otros datos anexos y si nuestro centro tiene una buena tasa, una baja tasa de complicación y mortalidad, y bueno, uno puede ir para adelante con estos pacientes asintomáticos. Sería la presencia de realce tardío con gadolinio. Esto te he visto que los pacientes con estenosis aórtica severa a 6 años que no tienen realce tienen menos mortalidad que aquellos que tienen. Más aún, los que más mortalidad tienen son los que tienen realce transmurales, ¿sí? No relacionados a un infarto, sino es patrón tipo infarto, pero no por infarto. Entonces, esto puede ayudar a la toma de decisiones. No es que solo por esto yo voy a decidir hacer un reemplazo valvular aórtico, sino que ayuda. Y lo otro que hablamos recién es la severidad medida a través del score cálcico en la tomografía, ¿sí? Es una herramienta útil, rápida, de bajo costo, la irradiación es baja, ¿sí? Entonces es un método que nos ayuda cuando tenemos dudas,
rápido, fácil, accesible, lo tenemos, ¿sí? Donde acá lo que les muestro en realidad son válvulas aórticas con sus scores cálcicos, ¿sí? Que son las zonas hiperdensas que se ven acá, y esta sería la comparativa con el eco. A medida que aumenta el gradiente vemos la válvula con más depósito de calcio. Acá podemos medir el calcio que aumenta en cantidad, aumenta las velocidades y los gradientes, la válvula se ve cada vez más engrosada y más calcificada, aumenta el número de calcio y ya finalmente lo vemos cuando tiene severamente la estenosis y encontramos acá gran depósito de calcio en la válvula, ¿sí? Más de 3000 en el hombre y 1600 en la mujer. Así que todo esto que les dije yo es por algo que nosotros conocemos en nuestro país, ¿sí? Con el registro de CONAREC, ¿sí? Que cuando nosotros mandamos a un paciente a cirugía cardíaca o reemplazo valvular aórtico o una cirugía combinada, porque ya lo saben, si esperamos de válvula tenemos que tratar de resolver todo en una cirugía porque la segunda tiene una mortalidad muy superior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando reemplazo válvula aórtica, la mortalidad en Argentina es casi del 9% y las complicaciones mayores globales, o sea, generales, son del 30%. Y cuando hago cirugía combinada, la mortalidad es del 13%. Y las complicaciones son del 50%, o sea, estamos diciendo que uno de cada dos de los pacientes va a tener una complicación. O sea que no va a hacerse un procedimiento de bajo riesgo, va a hacerse algo que tiene muchas chances de complicarse. Y cuando uno lee todos estos pasos, diagnóstico, disquisiciones, que le hago la score, le hago la resonancia, medio BNP, le hago la prueba de fuerza y demás, están hechas con estos datos, ¿sí? Que son de los europeos y de los americanos, es decir, centros que tienen una mortalidad en una cirugía combinada del 5,5, nosotros tenemos el 13, o sea, tenemos más del doble. Entonces las decisiones que ellos toman son basadas en esto, ¿sí? Imagínense, ¿sí? En el Reino Unido tienen 5%, en Alemania el 6%, y para una válvula sola del 2,9, 3,7, nosotros estamos arriba del 5%. Entonces, todo lo que hablamos está contextualizado en el lugar y las realidades de cada centro, ¿sí? No es lo mismo en todos los centros, tampoco es lo mismo en todos los lugares en Argentina. Cada centro tiene su propia estadística, que es la que utilizamos para decidir, ¿sí? Y la pregunta del millón, que el doctor les va a hablar un poco más, cómo definir un paciente que lo vamos a mandar a un reemplazo valvular percutáneo o un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, donde el factor inicial de todo esto que uno busca es el Euroscore o el STS. Si tiene de alto riesgo o prohibitivo, uno debería considerarlo para reemplazo valvular percutáneo, pero hay otras cosas como la irradiación torácica o aorta en porcelana que nos hacen tener o nos llevan rápidamente hacia la decisión de una TAVI. Hay varios otros para ver. Pero bueno, en conclusión, es algo frecuente. La válvula está muy ligada al envejecimiento, es algo epidemiológico porque más población gerente, más pacientes con esto, mejores decisiones tenemos que tomar porque acarrea morbilidad y mortalidad. Sabemos que los que no le hacemos nada también se mueren y se enferman, ¿sí? Que está asociado a aterosclerosis, o sea que tenemos que seguir controlando los factores de riesgo cardiovasculares. En algunos casos está ligado a factores genéticos como la válvula bicúspide, que no hay que olvidársela, y que va a estar mucho tiempo asintomático, que es lo que llamamos la fase compensada, pero cuando se torna sintomático la mortalidad anual es del 25 al 35%, ¿sí? Que es superior a la mortalidad de cualquier procedimiento, ¿sí? Y que a pesar de eso, lo que nosotros siempre decimos que la severa es la que tiene mortalidad alta, ya desde que el paciente tiene estenosis aórtica leve o moderada, la mortalidad acumulada siempre va a ir aumentando, ¿sí? O sea que a medida que va aumentando la severidad, el paciente tiene más mortalidad, ¿sí? A pesar de que no tengan un grado severo. Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar en ofrecerle la intervención a la válvula? En un tiempo óptimo, porque si lo mando muy tempranamente a una cirugía valvular, lo único que hago es ponerle un riesgo innecesario. El riesgo de la cirugía, los riesgos de tener una válvula protésica, ¿sí? Ya sea biológico o mecánica, los riesgos de la anticoagulación en la mecánica, los riesgos de la degeneración en la biológica, ¿sí? Y si es muy tarde, quizás que el paciente ya tenía una muerte súbita cardíaca, nosotros ya no llegamos, así si se muere el 30% en el año de los sintomáticos, el aumento de riesgo perioperatorio a medida que pasan los años, más riesgo, eso está claro, ¿sí? El número de internaciones e insuficiencia cardíaca. Y esto que, estaría bueno que después lo puedan ver algún día, esto es los riesgos de, o que se relaciona cuando uno se queda con una conducta expectante y observando al paciente a lo largo del tiempo cuando tiene estenosis aórtica severa, o los riesgos asociados de una intervención temprana. Y esto es lo que uno que tiene que tener en cuenta, que es lo que hablamos recién, es decir, estos riesgos relacionados a la intervención temprana tienen que ser más bajos que los riesgos de dejarlo en observación solamente, porque puede ser que por dejarlo en observación perdamos el momento quirúrgico.
por eso es que tenemos que evaluar a los que estén incluso asintomáticos severos para que no se nos escape. Bueno, como intersección de las charlas, lo que habíamos pensado era presentarles un caso para ver cómo se hace el scoring. Me imagino que muchos de ustedes han usado el STS y el Euroscore y probablemente lo hacen a menudo.